Dios me reveló. Oye, tiene una nueva revelación. La revelación de Dios ya está aquí, está escrita. La palabra de Dios es la revelación de Dios. Ahora el Espíritu Santo nos ilumina en el conocimiento de su revelación escrita. Amén. Ok, pregunta número 4, ¿verdad? ¿De quién es la revelación? ¿De quién es la Biblia una revelación? ¿De quién? De Jesucristo. Y a través de Cristo, el Dios triuno. Ok. El Dios triuno. La Biblia da testimonio de que Dios ha hablado a los hombres en el Antiguo Testamento por medio de Ángel de Jehová. dice así, profetas. Por medio de profetas en los evangelios por Cristo siempre. En los evangelios por su Hijo, ¿verdad? Por Cristo Y después el día de Pentecostés por medio de los apóstoles e Espíritu Santo. escritos, oiga, escritores señalados e inspirados por Cristo mismo, conforme a su promesa. Amén. Amén. Número 6. Los que vivían antes de Cristo fueron salvos mirando su Sacrificio. ¿Está bien? Y todos los que hemos vivido después de su venida somos salvos mirando Hacia atrás. al... Al Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Amén. Vamos a entrar ahora directamente a una materia muy importante que le va a gustar muchísimo. Capítulo 4. Se llama el canon de las escrituras. Todo cristiano debería aprenderse esto de memoria. ¿Sabía? Porque mucha gente tiene la tendencia a decir no, porque el canon lo inventó la iglesia. No, el canon lo formó el Espíritu Santo, porque él fue quien inspiró cada libro. Ahora vamos a leer detalladamente, tranquilamente. Canon de las Escrituras. La palabra canon se deriva del griego y significa una caña de medir o una regla. La usa la iglesia cristiana en el sentido, de ser la regla, estatuto o reglamento de lo que, cree. Especialmente en cuanto a los libros divinamente inspirados y aceptados como autorizados por la Iglesia Universal. La palabra se halla en 3 pasajes del Nuevo Testamento. Gálatas 6:16. Raiza. Jorladi me vaya a Filipenses 3:16. Ludino, usted vaya a 2 de Corintios 10:13 hasta el 17. Biblia está ahí, hermano. Segunda de Corintios 10:13 hasta el 17. Aleluya. ¿Qué dice Gálatas 6:16? Gálatas 6:16, ¿qué dice? Amén. Ajá. Y a todos los que anden conforme a esta regla, Oiga esto, párame ahí. Y a todos los que anden conforme a esta ¿qué? Regla, canon. Sí. paz y misericordia sea a ellos y a Israel de Dios. Paz y misericordia sea ¿qué? A ellos. Y al Israel de Dios. Regla, canon. Regla canon. Sí, la palabra canon significa regla, caña de medir, pero es regla. Filipenses 3:16. Amén. La palabra se lee En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por favor. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla. ¿Una misma qué? Regla. Y La palabra ahí es canon. Vuelvo y repito, la palabra canon se deriva del griego. Vaya ya, siga. y sintamos una misma cosa. ¿Una qué? Una misma cosa. Una misma cosa.
Entonces, 2 Corintios 10:13 hasta el, Eso me toca a mí, sí. 10, 13, hasta el 17. bendición cielo. Hasta el 17. Hasta el 17, sí, por favor. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida para llegar también hasta vosotros. Porque no nos hemos extralimitado como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio de Cristo. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla, y que anunciaremos el Evangelio en lugares más allá de vosotros, sí, sin entrar en la obra de otro, para gloriarnos en lo que ya estaba preparado. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es apropiado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Fíjense qué regla que habla, ¿verdad? ¿Hablando de qué? Del canon. Del canon. Hablando del canon, de la regla, de la línea en lo que nosotros creemos. Ahora yo quiero que usted, ya le hemos leído 2 Corintios 10:13 hasta dice, fue Atanasio de Alejandría, cerca del 300 después de Cristo, que primero aplicara la palabra canon al catálogo de los libros inspirados de la Biblia. El canon de las escrituras del Antiguo Testamento fue cerrado por Esdras. ¿Quién cerró el Antiguo Testamento, el canon? Esdras. Usted ve que eso son informaciones muy importantes. ¿Y quién era Esdras? Esdras, Era un doctor, un erudito. un erudito de la ley. De donde vienen los intérpretes de la ley, ¿sabía? Él es el que pone la línea de los intérpretes de la ley, porque él fue el primero que cogió y hizo la interpretación, porque cuando ya estaban en Babilonia, ya los judíos comenzaron a perder el lenguaje natal de ellos, natural de ellos, que era el paleo hebreo, el hebreo aramaizado, no, el paleo hebreo. Entonces, ¿qué pasó? Que el hebreo, ¿qué pasó? Que ya se habían adaptado y en Babilonia se hablaba arameo. Entonces, ¿qué hizo Esdras? Cogió del hebreo y comenzó a interpretárselo en el arameo. Amén. Entonces, dice así, y sus compañeros piadosos que fueron que formaron la gran sinagoga, no se sabe si fue así, pero se dice que tradicionalmente fue así, que formaron la gran sinagoga cerca del año 400 antes de Cristo. Lo dividieron en tres partes. Dividieron el canon del Antiguo Testamento en tres partes. Primero, la ley de Moisés. Segundo, los profetas. Tercero, los salmos o escrituras santas. Véase capítulo 1, eso lo vamos a estudiar después. El canon del Nuevo Testamento fue fijándose poco a poco por la iglesia cristiana durante los primeros 2 siglos después de Cristo. Desde el principio, desde el principio, aleluya, los 4 evangelios, los hechos, 13 epístolas de Pablo, primera de Pedro, primera de Juan, eran aceptados como canónicos por todas las iglesias y no hubo duda acerca de su inspiración ni de su autoridad acerca de Hebreos, Santiago y segunda de Pedro y segunda y tercera de Juan, Judas y el Apocalipsis. Había poca duda en algunas iglesias. Podemos ver aquí con cuánto cuidado e investigación minuciosa la iglesia primitiva formaba su canon, y el hecho de que estos 7 libros fueron últimamente aceptados como inspirados por todas las iglesias cristianas nos da mucha confianza en ellos. Quiere decir, aclaro, me explico, que ya esos libros habían sido inspirados. Ahora lo que la iglesia estaba era
aceptándolos. Porque la iglesia no fue que hizo el canon. Ya el canon estaba. Lo único que había que ponerlo todo junto. Todos los libros. Porque ya la Biblia ya estaba. Esos libros ya estaban inspirados. Ya habían sido inspirados. Entonces la iglesia ya lo había recibido. Entonces no podemos decir que fue la iglesia tal en el concilio tal que fue que hizo el canon. No, ellos recibieron el canon que ya el Espíritu Santo había hecho, mejor dicho. Amén. El canon de los 27 libros del Nuevo Testamento fue confirmado por el concilio de Cartago en el año 397 después de Cristo. Oiga eso, es un fecha importante. Siga leyendo, Raiza, por favor. Para formar un canon es preciso tener lo siguiente. Páreme ahí. Para formar un canon es preciso, ¿qué? Tener lo siguiente. Tener lo siguiente. Ponga atención a esta información, por favor. Primero, libros existentes. Lógico. Segundo, varios libros de un carácter semejante. Semejante, siga. No se puede hacer un canon de libros cuyas historias y doctrinas son distintas o contradictorias. Páreme ahí. Usted puede creer, óigame bien, por eso es que la Biblia es única. Oiga esto. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia no se contradice. ¿Te oye lo que estoy hablando? Óigame, hombres que escribieron diferentes tiempos. Oiga, diferentes culturas, diferentes idiomas, concuerdan en un solo mensaje. Porque en realidad el hombre fue el instrumento, pero el autor es de un solo. Amén. ¿Están entendiendo? El hombre fue el instrumento que Dios inspiró, pero el autor verdadero es Dios mismo. Exactamente. Entonces, no puede haber contradicción. Por favor, siga. 3. Una religión común. No se puede proclamar dos religiones distintas en el mismo canon. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con los musulmanes? No, que es el mismo Dios, no es el mismo Dios, no. No es el mismo. No que el Corán y la Biblia van en contra. Porque, oiga bien, las doctrinas fundamentales del Corán y las doctrinas fundamentales de la Biblia van en contra. Porque una de las doctrinas fundamentales de las Escrituras es la deidad de Cristo. Amén. Que Cristo es Dios y que Cristo es el Hijo de Dios. El Corán lo niega. Y el Corán lo niega. Entonces no podemos congeniarnos con esa gente. ¿Eh? Y que la salvación es por Cristo, dice la Biblia. Ellos tienen otro método, entonces no. Se contradicen. Hay un choque. ¿Te has leído el Corán? ¿Cómo? Sí, he leído el Corán. Entonces, ¿qué pasa? En español. ¿Qué pasa? Que aquí viene algo muy interesante. Aquí, por favor. ¿Cómo va a ser? ¿O cómo va a ser que Gabriel se le aparece a María y le dice: María, tú vas a concebir por el Espíritu Santo? ¿Verdad? Y se le llama hijo del Altísimo. Oiga. Después que Gabriel se le aparece a Mahoma y le da el Corán. El mismo Gabriel. Y contradice lo que le dijo a María. Sí. No. El mismo Gabriel le dice. ¿Qué pasó ahí? La Biblia dice que Dios no es un Dios de confusión. Entonces, que hoy en día la Iglesia Católica, esa baticueva del diablo. Oye, reprendo al diablo en nombre de Jesús. No, de verdad, hermano. Esa gente han esclavizado a toda Latinoamérica. Tú ves a los latinoamericanos, hermano, prendiéndole verona a imágenes a una virgen, que virgen, oye, y comienzan a proclamar tantas cosas, hasta a orar por los muertos, muchísimas cosas raras. Y a darle dinero. Hermano, si aquí viene el punto, y dicen que el Papa es infalible, reprendo al diablo 1000 veces. Amén. En el nombre de Jesús. Oiga, el único infalible se llama Dios. Amén. ¿Soy yo eso? Aquí viene el punto. Se están uniendo todas las religiones, sí, todas las religiones. Se están uniendo.
el Islam con el cristianismo y todo eso. Todas las religiones juntas. El judaísmo, todo. Pero nosotros que conocemos las Escrituras, Juan 14:6 dice bien claro, Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Punto. Entonces, se están uniendo un ecumenismo satánico que no viene de Dios. Y hay muchos líderes cristianos que se han ido por esa línea. ¿Ustedes oyen lo que estoy hablando? Pero que quede claro, todo eso va en contra de lo establecido en las Escrituras. Por favor, siga. 4. Una nación o un pueblo unido por sus instituciones religiosas y políticas. Israel, siga. 5. Una literatura sagrada nacional. 6. Un sistema de fe y conducta nacional. No se haya un canon de las creencias o supersticiones meramente verbales. 7. Un idioma común. 8. El arte y práctica de escribir. Todo eso se necesita para formar un canon. Y todo eso se llevó a cabo. Todo eso se usó. Siga leyendo, por favor. Algunos preguntan, ¿por qué es necesario tener un canon de las Escrituras Santas? Oiga esto, es una pregunta muy importante. Podemos contestar. 1. Primeramente para que tengamos una revelación completa de Dios. ¿Para que tengamos qué? Una Revelación completa de Dios. ¿Y dónde está la revelación completa de Dios? En las Escrituras, la palabra. Es por la palabra, mis hermanos y hermanas. Es por la palabra. Oiga, que se inventa, que se jale el diablo los cabellos si tiene, no sé. Solo Dios sabe de eso. Pero le voy a decir algo. Todos esos inventos que la gente se ha inventado. No que Mahoma, que el Buda, que mi religión. No que la Biblia. No, la Biblia enseña claramente que Dios existe y que Dios verá. Amén. Y que la palabra es, oiga bien, la palabra es la revelación escrita que Dios nos ha dado a nosotros para que nosotros conozcamos el propósito, para que lo conozcamos a Él, oiga bien, y entendamos el propósito nuestro que Él tiene para con nosotros. Sigamos, por favor. La Biblia es, entre paréntesis, un sentido, un libro, todo inspirado por Dios, que explica al hombre pecador el plan de la salvación y la voluntad del Señor para su vida. Pero cada libro por separado tiene su lugar, y la revelación no es completa sin todos ellos. 2. En segundo lugar, es necesario para que tengamos la revelación escrita. Páreme ahí. En segundo lugar, es necesario tener un canon para tener la revelación escrita. Porque mucha gente, hablamos de la transmisión oral, que la gente hablaba, pero si yo le digo a usted, por ejemplo, un ejemplo, yo fui a África y hablé con una persona y esa persona me dijo que tenía que ir a la montaña de Chacazul. Usted lo dice, pero de otra manera. Y después lo lleva a ella, lo dice, pero de otra manera. Y después lo lleva, cuando da la vuelta, si llegan de mí, ya la hermana dice, yo no sé qué fue lo que se dijo. Por eso, cuando está escrito, sabemos claramente qué es lo que dice. Pues dice, no, ¿qué le dijo Jesucristo al diablo cuando fue tentado por el diablo en el desierto? Escrito está. Amén. ¿Oyó eso? Y el mismo diablo dijo también, escrito está. Y Jesús le decía, escrito está. Oye, se agarraban de la Biblia. Escrito está. Porque está escrita ya la revelación. Primeramente, para que tengamos una revelación completa de Dios. Segundo lugar, es necesario para que tengamos la revelación escrita. Siga leyendo.
Cuando vivían todavía los profetas o los apóstoles, ellos enseñaban a sus discípulos y el mensaje de Dios iba esparciéndose oralmente. Pero después de que ellos murieron y cesó la inspiración divina, era preciso que las generaciones siguientes tuvieran el mensaje en forma permanente para ser preservado. En 302 después de Cristo, el emperador Diocleciano mandó destruir todos los libros y documentos cristianos, pues cuán necesario era que todos los cristianos supiesen cuáles eran los libros inspirados para esconderlos y protegerlos. ¿Usted ve? Siga. 3. La La tercera tercera. razón por qué necesitamos un canon de las Escrituras Santas es para incluir los muchos libros Falso. Diga falso. falsos que fueron escritos en los siglos después de Cristo, pero según declaración de toda la iglesia, no tenían las señales de la inspiración del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene la Biblia católica y en la Biblia católica aparecen unos libros que no son canónicos, que no pertenecen al canon inspirado. Y eso lo vamos a leer aquí, lo vamos a aclarar bien claro, porque algunas Biblias traen esos libros, pero no son inspirados. Lo vamos a leer aquí, usted verá, tenga paciencia. Siga leyendo, por favor, hermana. En 330 después de Cristo, el primer emperador cristiano Constantino mandó hacer 50 copias de las Escrituras para ser colocadas en las iglesias de Constantinopla. Y por esta fecha fue claramente establecido cuáles eran los 66 libros que constituían el canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. En estas notas, acerca de la introducción bíblica general, no podemos explicar cómo cada libro fue investigado y aceptado como canónico, porque este estudio viene en la introducción especial. Ahora, empero, vamos a dar unas notas acerca del tiempo cuando fue cerrado el canon del Antiguo Testamento. El cautiverio de Babilonia quitó la idolatría de la nación judía y ellos volvieron a su país con un gran respeto por las escrituras santas y por sus líderes Zorobabel, Edras, Nehemías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Lee con cuidado todo el libro de Nehemías, notando cómo la gente apreciaba la palabra de Dios y el espíritu del arrepentimiento y contrición que manifestaba en el capítulo 9. A pesar de que algunos habían traspasado los mandamientos de Dios, contrayendo matrimonio con mujeres paganas. Páreme ahí. Contrayendo matrimonio con mujeres paganas. Miren, hay gente que a veces cuesta esto para algunas personas, pero nosotros, los cristianos, si somos verdaderamente cristianos, no podemos salirnos de lo que Dios ha establecido, aunque muchas veces lo hacemos. Pero casarse con una persona inconversa es peligroso. No, yo no he dicho nada. Casarse con una persona inconversa es peligroso. ¿Me entiendes? Y yo lo digo bien claro. Si tú te casas con un inconverso, ¿quién es tu suegro? El tipo. El diablo será tu suegro. Oye, tendrá el diablo como suegro. ¿Tú te imaginas eso? ¿Tú te imaginas eso? Uno casado con una persona inconversa, hermano, y que tu suegro espiritual sea el diablo. Eso solo está feo para foto. Pero, entonces, mi hermano era casado, su esposa era cristiana, él no. Pero tuvieron como 8 o 9 años, pero después se convirtió, entonces ya... No, pero primeramente, antes de uno de los... Cuando ella siempre fue cristiana. Siempre. Siempre. Y ella fue que se casó con él. Se casaron los dos. Sí, pero él no era cristiano. No. Bíblicamente. Ok, se salvó, ok, gloria a Dios, pero bíblicamente traspasó algo que la Biblia dice que hay que tener cuidado. Oiga bien. Usted es libre para hacer lo que quiera, oye, pero las consecuencias van a venir. Las consecuencias vienen. Y todo le salió color de rosa. Yo conocí a alguien que se casó con una persona que no era cristiano y a los 2 meses el Señor lo transformó. Casado a los 2 meses y esa alma va para Cristo. Amén.
Yo estoy de acuerdo con que Dios puede hacer una obra. Pero hermana, Del llamado que tenga la persona. hermana, yo he visto muchos que han cometido esos errores y no les ha ido muy bien. Pero Ay, alaba. sí, está casado cristiano. He visto gente casada cristiano y le ha ido. Oiga esto, aló. ¿Cómo fue? Fue casada con el mismo diablo. Tenía el diablito como suegro. Por favor. Una cosa muy importante es que siempre nos acordemos de la obra continua del Espíritu Santo de Dios. Él no solo inspiró la obra a los escritores de los libros de la Biblia, sino también guiaba a los que arreglaban el canon y lo cerraron. Esdras, el dirigente de la segunda sección de la vuelta del cautiverio, no solo era un sacerdote, sino también un hábil escriba, fundador del gremio de escribas que se conocían entre los judíos como abogados maestros, jueces, escritores y copistas de las escrituras, hasta el tiempo de Cristo. Esdras 7:6, 11:12, 21. Nehemías 8:1, 4, 8:13, 12, 26, 36. Los últimos escritores del Antiguo Testamento eran Nehemías y Malaquías. Todos los 39 libros del Antiguo Testamento fueron escritos antes de 43 antes de Cristo. Desde entonces, 430 antes de Cristo. 430 antes de Cristo. Desde entonces, como el historiador Josefo testifica, no fue añadido nada al canon del Antiguo Testamento. Usted ve, no fue añadido nada al canon. Quiere decir que esos libros no fueron añadidos en el canon original del Antiguo Testamento. ¿Me doy a entender? Ahora viene el punto. Ahora viene el punto. ¿De a dónde viene la Septuaginta? La Septuaginta, ¿de dónde viene? Es Una traducción, sí, una traducción de dónde? Del hebreo al griego. Quiere decir que probablemente está claro que esos libros tienen cierta historia, pero no son canónicos. Por favor. Después de la ascensión de Cristo, cuando todos sus apóstoles estaban en el mundo, su mensaje se esparcía verbalmente donde quiera que viajaban los cristianos. Para ellos, la Biblia consistía en el canon del Antiguo Testamento. ¿Usted oye? ¿En el canon de qué? El Antiguo Testamento. Las reglas del Antiguo Testamento. Ahora, ¿cuál era la Biblia que ellos usaban? Verbal. No, ¿cuál era la Biblia que ellos usaban? Pues llegó un momento donde ellos usaron una Biblia. No, es antes. No, pero cuando Jesús llega, en el tiempo de Jesús ya se usaba una Biblia. ¿Cuál? La Septuaginta. Entonces, ¿qué? La traducción de la traducción que hicieron del hebreo al griego no añadía esos libros apócrifos. Y 100% seguro que no estaban tampoco en la traducción de la Septuaginta. Entonces, sigamos. Para ellos la Biblia consistía en el canon del Antiguo Testamento, redactado por Esdras y garantizado por Jesucristo mismo muchas veces durante su ministerio terrenal. Pero poco a poco aparecieron nuevos libros Aquí vamos entrando. relatando la vida y las enseñanzas de Jesús. Y mientras más se extendía la iglesia cristiana, más necesidad había de estos libros. Podemos notar 3 razones urgentes para un canon autorizado. 1. El deseo de los cristianos de tener en un volumen el relato de la vida y ministerio de su Salvador. 2. La existencia de libros espurios que salieron a la luz aún en el siglo después de Cristo, en el segundo siglo después de Cristo, enseñando doctrinas falsas. ¿Usted ve por qué era necesario ya un canon formado? Una regla formada. ¿Usted sabe ya por qué? Sigamos. 3. La traducción de sus libros en otros idiomas. Cuán importante, pues, que todos supiesen cuáles eran los libros canónicos para incluir a todos los demás. ¿Usted oyó? Se tenía que saber cuáles eran los libros canónicos para decir, no, este libro no es canónico porque ya el canon había sido cerrado. Por eso yo digo, mucha gente, y luchan alguna gente, no, porque en el año tal todavía la Biblia
porque es verdad, la Biblia Septuaginta griega, algunas traen esos libros, pero en la traducción original no lo trajo. Por favor. De los escritos de los padres de la iglesia primitiva, podemos notar las siguientes pruebas que usaban para declarar un libro canónico o no. Primero, si fue escrito por un apóstol o con su autoridad. 2. Si era leído en todas las iglesias y aceptado como inspirado. 3. Si tenía ayuda y edificación para las necesidades espirituales del hombre. 4. Si toda la iglesia tenía el testimonio del Espíritu Santo que era autoritativo. Puesto a prueba de esta manera, los 27 libros que ahora tenemos en el Nuevo Testamento fueron aceptados por todas las iglesias y todos los demás libros rechazados. Entonces, ¿por qué lo añaden? Porque la iglesia católica dice que fueron inspirados también. ¿Por qué lo añaden? Si originalmente no estaban allí. No, pero hay una sección entera que le vamos a dedicar a esos libros para que usted vea. Siga leyendo. Unas notas acerca de los libros apócrifos. Aquí llegamos. Ponga atención. La palabra apócrifa, adjetivo en griego, significa secreto o oculto y muchas veces se usaban para las escrituras secretas de alguna secta que no revelaba sus más profundas enseñanzas sino a los adeptos. En la iglesia primitiva vino a significar las escrituras apocalípticas o difíciles de comprender y más tarde las que eran espurias, heréticas o falsificadas. En una palabra, los libros apócrifos son los que han sido juzgados no canónicos por los judíos, hablando del Antiguo Testamento, y la iglesia cristiana. Páreme ahí. ¿Usted oyó lo que se está estudiando aquí? Porque muchos cristianos no saben esto. No saben por qué esos libros están ahí. Porque, ¿qué tú dices? Que no me traje una Biblia de la traducción de los católicos. ¿Quién tiene la Biblia Dios habla hoy? Creo que... O la Biblia de Jerusalén. Ella trae esos libros. Siga leyendo, por favor. Perdón, pastor, que es adeptos. Como miembros, como adeptos. Sí, Hermano, una pregunta, pero eso de la Biblia, Dios habla hoy, uno también puede ahí leer la palabra, ¿no? Puede ser que uno no se meta a los libros canónicos, pero de resto, apócrifos. Pero lo que dice en los libros, que, o sea, los evangelios, por favor, todo, o sea, es una traducción bien. Dígame la pregunta de nuevo, por favor. Que a pesar de que esa Biblia tiene esos libros apócrifos, igual la Biblia en sí no es mala. No, lo único es que están ahí. No, pero hay una cosa que hay que entender. Hay algunos libros como... Me gusta la traducción. Si no, todavía no hay ningún problema. Ahora viene un punto que hay unos libros llamados Primera y Segunda Macabeo, que sí ayuda y da luz acerca de cierta parte de la historia en el periodo intertestamentario. Eso lo podemos entender, pero no quiere decir que porque tenga cierta historia donde podemos entender ciertos puntos de la historia del periodo intertestamentario, quiere decir que son inspirados. Solamente como para uno estudiar historia. En cierta, no siempre, porque no es que... Oiga, no es que va en acorde con todos los datos históricos, pero ciertas fracciones, ciertas partes son, como voy a decirlo así, extra información, para aclarar más el punto histórico. No todos. Yo digo Primera y Segunda de Macabeo. Sí, ahí hay cierta parte de la historia del periodo intertestamentario donde se puede entender más claro, pero no todo. Pero esos libros no son inspirados. Siga leyendo, por favor. Hablando del Antiguo Testamento y la iglesia cristiana, los libros apócrifos del Antiguo Testamento, existentes todos en griego, son 14, primero y segundo de Esdras, Tobías, Judith, los restantes de Esther, la sabiduría de Salomón, Eclesiástico, Baruch y las
epístolas de Jeremías, el cantar de los 3 jóvenes santos, la historia de Susana, Bel y el dragón, la oración de Manasés, primero y segundo, de los macabeos. Esos dos, siga. De estos 14 libros, la Iglesia romana dice que 11 son canónicos y estos se imprimen en su Biblia, omitiendo la oración de Manasés y los 2 libros de Esdras. ¿Usted oyó eso? Que si lo oyó. Amén. 11 de esos libros, según la Constitución Católica, son inspirados, canónicos, lo que quiere decir inspirados, según ellos. Pero históricamente, en la formación del canon del Antiguo y del Nuevo Testamento, no están. Entonces se lo inventaron ellos. Y le están añadiendo. ¿Y qué dice el Señor en Apocalipsis? El que le añade o le quite, el Señor quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad. No saben ellos que se están metiendo. La plaga vendrá sobre ellos. Oh, que si viene. La Biblia dice que le van a dar una doble porción de ira. Por favor, sigamos. De los manuscritos más antiguos del Antiguo Testamento, algunos tienen ciertos de los libros apócrifos, pero no todos, y algunos los imprimen después del Nuevo Testamento, como libros útiles para la historia, pero no canónicos. ¿Oyó eso? ¿Oyó? Ponga atención en estos puntos, que estos son puntos muy importantes, porque mucha gente no sabe ni siquiera de dónde vienen esos libros. ¿Qué son esos libros inspirados, sí o no? No lo saben. Y hay mucha confusión. Siga, por favor. De esos, los más importantes son los 2 libros macabeos, que nos dan una historia clara y comprensiva de las guerras en Palestina que tuvieron lugar durante el periodo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Que se llama el periodo intertestamentario. Lo estudiamos en el libro El Reino, el Poder y la Gloria. Siga. No se sabe con certidumbre quiénes eran los autores de los libros apócrifos, pero es probable que fueron escritos por judíos de Alejandría, con la excepción de los libros de Macabeos y Eclesiástico, cuyos autores muy probablemente eran judíos de Palestina misma. La mayor parte de los eruditas creen que fueron escritos entre 200 antes de Cristo y 100 después de Cristo. Casi en el mismo tiempo que se escribió el Apocalipsis. Van ahí de la par. Siga. Aunque estos libros no tienen la autoridad divina ni fueron aceptados como inspirados por la Iglesia protestante, sin embargo, ellos son de mucho interés para nosotros como una parte de la literatura antigua de los judíos. Ellos contienen muchas cosas absurdas, erróneas y contradictorias. Sin embargo, no describen una época en la historia judía cuando no había revelación divina, y nos revelan mucho acerca de la nación escogida, sus esperanzas y temores, sus guerras e historia, su filosofía y pensamiento durante esa época. Otra cosa digna de mención es la influencia en estos libros sobre los escritores del Nuevo Testamento. Ninguno de estos los trata como inspirado ni los incluye en el canon. Páreme ahí. Ninguno de ellos lo trata como inspirado ni lo incluye en el canon. Cristo no citó ninguno de ellos. ¿Citó Cristo esos libros? Cristo citó el Antiguo Testamento porque esa era la base de su doctrina. El Antiguo y él mismo. Para que usted vea. Siga, por favor. Pero es cierto que los leían y probable que en Hebreos 11, 34 al 38, el autor refería a los mártires de la guerra macabea. Porque es historia. Siga. Los judíos en todas partes del mundo aceptaban el mismo canon del Antiguo Testamento, como los protestantes, y ninguno de los libros apócrifos jamás fue incluido. Aparecen en la versión antigua latina, La Vulgata, 150 después de Cristo, y en muchas copias de la versión de los 60,
pero es probable que en la original de esta versión no fueron incluidos. ¿Usted está entendiendo? ¿Están entendiendo esto que se está leyendo aquí? Sino que la 70. Sino que la 70 era una traducción en griego del hebreo solamente de los 39 libros que ahora tenemos en el Antiguo Testamento. Páreme ahí. Oiga bien. Entonces 50, ok. Él es 50. Él es 50, ya se me olvidó. Aquí, páreme ahí. Oiga bien. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros. Esdras cerró ese canon bajo la dirección del Espíritu Santo. Punto. ¿Me doy a entender? No se añadieron ni reconocieron ninguno de esos libros apócrifos. Jesús nunca los citó. Entonces, ¿qué están hablando por ahí de que son inspirados y que... Y muchos cristianos, tú lo ves que comienzan a leer esos libros y caen en una confusión terrible. Siga leyendo. He aquí las 20 razones presentadas por Miller para rechazar los libros apócrifos del canon del Antiguo Testamento. Número 1. Todos están de acuerdo en que ellos nunca fueron incluidos en el canon hebreo. Espérame, todos está hablando de la parte judía y la parte cristiana protestante y los eruditos que estudian Biblia con seriedad y los teólogos que conocen Biblia con seriedad están claros de que esos libros no pertenecen al canon ni son inspirados por Dios. Punto. Pero usted lo va a ver en algunas Biblias. Esto es algo muy importante. Esa es la número 2. Nunca fueron citadas por nombre en el Nuevo Testamento, por Cristo ni por sus apóstoles, aunque ya existían. Oye esto, ya existían en el periodo, para ese entonces ya existían esos libros y los apóstoles nunca los citaron, ni Jesús tampoco. El libro de Judas. habla de Enoch también. Judas. La pregunta es, ¿quién fue que cogió? ¿De quién cogió? Porque mucha gente dice que Judas lo tomó del libro de Enoch. No lo dice. Pero la pregunta es, ¿quién fue que cogió? ¿Quién fue que copió? ¿Qué dice el libro de Así que entonces, si fue Sí, lo ¿quién? que copió o fue Judas. Sí, porque mucha gente piensa que fue Judas que tomó literalmente, pero no se sabe si es cierto quién fue que copió. ¿Quién lo hizo? Porque el libro de Enoch, mucha gente dice que es inspirado, pero no. No es inspirado, pero ellos conocían cuál era inspirado y cuál no. Pero también a veces tomaban, porque en este caso tomó, dice que de esos también profetizó Enoch séptimo desde Adán, diciendo: y aquí vino el Señor con sus santos decenas de millares para hacer juicio, etcétera, etcétera. Tomó una parte de allí del libro, pero el libro de Enoch también dice así, pero Sí. si sigue leyendo el libro de Enoch es como fantasía también, no concuerda con la Biblia entera. Entonces la pregunta es, ¿quién, de dónde sacan la cita entonces? ¿La sacaron de la Biblia? ¿El que escribió el libro no la sacó de la Biblia? ¿O Judas la tomó de Enoch? Porque la pregunta... En el griego que no lo dice lo mismo. La pregunta es la siguiente. Mucha gente dice que como no aparece claramente de que no profetizó en el texto en el texto que tenemos no aparece que Enoch profetizó en la traducción, pero como analizamos el texto original, damos a entender que Enoch sí tuvo una función. ¿Me doy a entender? Porque dice que Enoch anduvo con Dios. Quiere decir que Enoch anduvo en rectitud y le hablaba de Dios a los demás. Pero ¿qué pasa? Que en Judas el Espíritu Santo viene y aclara la función de Enoch que pasó allá, que el Génesis no aclara con todo, pero el Génesis sí lo dice en una palabra. Y anduvo Enoch con Dios. Quiere decir que caminó con Dios,
quiere decir que predicó, quiere decir que habló, que enseñó. Por eso es que mucha gente tiene que tener la luz del Espíritu Santo. La pregunta es quién tomó del otro. Pero ¿cómo nosotros no sabemos eso? ¿Cómo podemos saber? Muy sencillo. Voy y lo repito. Porque aquí tenemos traducción y está aquí. Está. La Biblia dice, bien claro, óigame bien. La Biblia dice, bien claro. Génesis 3:15, ¿qué dice? Vaya ya, Génesis 3:15, vamos a dar un ejemplo. Amén. Y dice, Sí. y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Claro. Sin el Nuevo Testamento, ¿usted entendería esa profecía? No. Ok. Cuando dice que Enoc caminó con Dios, lo que está diciendo es que no estaba ejerciendo un ministerio en santidad, en pureza, y lógico que predicaba y enseñaba. Ahora, cuando llegamos a la cita que dice que no profetizó, eso era parte de su ministerio. Lo único que la Biblia lo encierra solamente en el antiguo con y caminó Enoc con Dios. Lo que pasa es que la gente no tiene esta luz. La gente no tiene esta luz, la gente está cerrada. No, porque en el libro de Enoc. ¿Y qué tal si el que escribió el libro de Enoc lo tomó de la Biblia? La pregunta es, ¿por qué lo toma? Yo sé que habla de una función allí, pero esa función está escrita en un libro. Sí. Está De un en mensaje. libro que Pero- es apócrifo. Sí, pero hay muchas, hay citas Que coinciden. que coinciden, como dijo el hermano, pero el punto es que Enoc caminó con Dios y ahora también ellos copiaban mucho de otros y se sabía y añadían también sus propios entendimientos y sus propias formulaciones. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se analizaba el contexto del libro que era apócrifo, se daban cuenta de que ese libro no era inspirado, no encajaba en todo. Cuando los 66 libros están, los 39 libros del Antiguo Testamento no se contradicen. Ahora, el libro de Enoc contradice mucho en su contexto de enseñanza con los 66 libros, con los 39 libros del Antiguo Testamento. Quiere decir que lo que la Biblia está dando es una aclaración más amplia, un paréntesis explicativo más amplio en el Nuevo Testamento acerca de la función de Enoc. La pregunta que se hace es, ¿quién fue que tomó? Yo creo, y creo esto bien firme, de que cuando dice la Biblia que no caminó con Dios, lo que está hablando de una función, de un ministerio, y la Biblia en el Nuevo Testamento aclara, porque el Nuevo Testamento sale del Antiguo Testamento. Cristo cumple el Antiguo Testamento y establece el nuevo pacto, que es el Nuevo Testamento. Ahora, en el Nuevo Testamento las cosas son más claras. Y si tiene que usar cualquier cosa, lo usa para aclarar. Claro, pero, no creo que el Espíritu Santo se vaya a contradecir. ¿Por qué? Porque el libro de Enoc contradice lo que la Biblia dice. No, porque tiene que aclarar por qué. Porque son cosas que usted explica, entonces uno llega. ¿Y por qué el católico romano, esa institución, tomó los libros, esos libros ocultos, pero ahí dicen en Judas, habla sobre el libro de Enoc? Explícame. Entonces nosotros tenemos que saber cómo defendernos, cómo explicar a la gente allá afuera. Sí, pero muy sencillo. Lo dice bien claro. No se añadió. Yo sé que el libro de Enoc no concuerda con la Biblia totalmente. No se inspira. Pero lo que él cita aquí está en el libro de Enoc. Sí, ¿y qué tal si el que escribió el libro de Enoc tomó de lo que está escrito aquí? Entonces, por eso es que yo digo lo siguiente: hay que analizar bien las escrituras cuando dice y caminó Enoc con Dios. Por ejemplo, Génesis 3:15 dice que tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza. Nadie va a entender esa profecía si no llega en el Nuevo Testamento y la clarifica. Lo mismo con él que anduvo. Por ejemplo, observa esto.
Observe, vámonos a Génesis. Observe. Ya su nombre. Génesis, vámonos a Génesis 4. Para que usted vea algo. ¿Cuatro qué? 4. Espere, déjame llegar. Para aclarar algo. ¿4 qué? Espéreme. No se lo vende. No, 2. Génesis 2. No, 2 no. Dios mío. Espere. Está igual que yo, domingo. 4:25. Desde Amén. 25 y 26, léanlo para que ustedes vean algo. Y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre Set. Porque Dios dijo, ella me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ahora, ¿cómo se le llamó a aquellos que invocaron el nombre de Jehová? No. Los hijos de Dios. ¿Cómo fue? Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Los hijos de Dios. Y esto fue lo que en Génesis, ¿qué pasó? Se unieron a las hijas de los hombres. No fueron ángeles, ni fueron otras criaturas como la gente le quiere llamar. Como lo dicen la gente aquella. Por ahí. ¿Usted está entendiendo? Entonces, ¿qué pasa? Que a simple vista, por eso es que la revelación es progresiva. Y el Espíritu Santo no va a dar algo fuera del canon. No va a dar algo fuera del canon. Y la probabilidad está, porque las probabilidades son más grandes de que fue tomado esa cita y puesta. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Que esa cita alude al ministerio de Enoc. Pero el problema es que la persona, al no tener este conocimiento, dice, no, pero está en el libro de Enoc, y el libro de Enoc es inspirado por Dios. No es inspirado. Porque los antiguos no lo registran. Jesús no lo citó. Entonces, nos quedamos en las 20 razones.